Buenos días, alumnos de la institución educativa Leonard Euler, quien les habla el profesor José Cuya, docente del área de ciencias en el curso de física, para estudiar el tema número 5 de física para el tercer año círculo selección. Este tema corresponde a análisis vectorial 1, vectores 1. Primero, ¿qué es un vector? Un vector es un elemento matemático que se utiliza para representar cantidades físicas vectoriales, como vimos en el tema anterior: velocidad, fuerza, peso, desplazamiento, aceleración. Son magnitudes que no solamente necesitan de un módulo y una dirección para ser expresado, sino también de un sentido, saber hacia dónde van. Para eso se usa el vector. Gráficamente, un vector es con lo que en geometría se llama un rayo, es decir, una flecha, un segmento con sentido, con una dirección. Los elementos o partes del vector son tres: el módulo, la dirección y el sentido. Veamos un gráfico donde observamos lo que llamamos el vector. El vector, como te decía, es una flecha. La de color negro es una flecha o un rayo. Eso es el símbolo de un vector. Ese símbolo, esa flecha, se utiliza para representar las magnitudes físicas vectoriales. Tiene tres partes o tres elementos, que es el módulo o la magnitud o la medida o el tamaño, cuánto mide. Por ejemplo, una fuerza de 40 newtons, 40 sería su módulo. El sentido significa hacia dónde se dirige esa fuerza. Si hablamos de un bloque sostenido en el aire, su peso sería una fuerza. Su peso sería 20 newton. 20 sería el módulo y el sentido sería hacia abajo, la flecha. La dirección es el ángulo que forma dicho vector con el eje horizontal X. Tipos de vectores. Acá tenemos varias clases de vectores. Hemos mencionado los más importantes. Vectores colineales. Ahí observamos dos flechitas, dos vectores de color azul. Colineales significa que están contenidos en una misma recta. Concurrentes son aquellos vectores que se interceptan en un único punto, es decir, los tres pasan por un mismo punto. Los coplanares, su nombre lo dice, están contenidos en un mismo plano. Vectores paralelos están contenidos en dos rectas paralelas, no interesa si van en el mismo sentido o diferente. Vectores perpendiculares cuando forman 90 grados. Vectores iguales cuando tienen sus tres elementos iguales, es decir, el mismo módulo, el mismo sentido y la misma dirección. Multiplicación de un escalar por un vector. Un escalar es un número cualquiera, un número entero cualquiera. Y un vector es un ente que tiene dirección. ¿Cómo multiplicamos? Miramos un ejemplo. Yo tengo el vector A. En la cuadrícula tú lograrás mirar que tiene 1, 2, 3, 4 unidades, ¿no? 4 cuadrículas, el vector A. 2A significa dos veces el vector A, es decir, 2 por 4, 8 unidades. Un medio de A, en realidad ahí debe decir menos un medio de A. Menos un medio de A, un medio es la mitad, significa que voy a sacar la mitad. Recuerda que A es el vector azul de 4, medio de A es 2 y menos significa que va el vector a la izquierda. El vector de color rojo es menos 2A, es decir, si tengo el vector A de color azul, lo multiplico por menos 2, saldría menos 4 y a la izquierda. Esa es la multiplicación. ¿Qué es un vector resultante? El vector resultante, ¿no?, es otro vector que se obtiene mediante la operación con vectores, produciendo el mismo efecto que los demás vectores del sistema. Normalmente esta operación es la suma de dos o más vectores. A ver, si ponemos un ejemplo, imagínate una mesa y una persona jala hacia un lado, hacia el lado derecho, con 50 newton. Y otra persona jala hacia el lado izquierdo con 30 newton. Hay dos vectores. El cuerpo es la mesa, un vector a la derecha de 50, un vector a la izquierda de 30. Esos dos se pueden reemplazar por uno solo.
¿Cuánto sería ese vector? La resta de ellos. 50 menos 30 igual 20. Ya. Esos dos vectores, uno de 50 a la derecha y uno de 30 a la izquierda, se representan por uno solo que vale 20 a la derecha. Ese vector se llama resultante, ¿no? Que hace el mismo efecto que los otros dos. Para calcular el vector resultante o vector suma de dos vectores, usemos primero el método del polígono. Tenemos método del polígono, del paralelogramo, método analítico, método de descomposición vectorial, varios métodos. En esta oportunidad vamos a ver el primero de ellos, que es el método del polígono. Mira, en la derecha tengo un gráfico. Están las cuadrículas para que veas las medidas, vector A y el vector B. El vector A y el vector B. Entonces, para hallar el vector resultante, es decir, la suma de los dos vectores, R es la suma A más B, graficamos el vector A al lado derecho, manteniendo el mismo módulo y el mismo sentido y la misma dirección. Mira, 2 cuadrículas de ancho y 4 cuadrículas para arriba. Y a continuación de A dibujamos el vector B. Donde termina A dibujamos B, con el mismo tamaño. El vector que une el punto inicial del primero, es decir, de A, con el punto final del segundo vector, es decir, B, ese vector es el vector resultante o vector suma. El caso especial, y esto es muy importante para la solución de problemas. Cuando los vectores dispuestos uno después de otro forman un polígono cerrado, la resultante es 0. Mira, tenemos un vector A. A continuación, justo después de él, está el vector B. A continuación de B está el vector C. ¿Te das cuenta que están uno después de otro? ¿Cuál será el vector resultante? Perdón, el vector C. Y a continuación, después del vector C, dibujamos el vector D. Se ha formado una figura cerrada, un polígono cerrado. Empezó en A y terminó en A. En ese caso, el vector resultante es la suma de los cuatro. A más B más C igual, A más B más C más D igual 0. ¿Por qué? Porque hemos dado una figura cerrada y la distancia de un punto al mismo punto es 0. En los siguientes casos, trazar el vector resultante. Mira, aquí te dan dos vectores. No tienen nombre quizás, ¿no? No tienen nombre. El vector resultante es el vector que une el punto inicial del primer vector con el punto final del segundo vector. Los vectores para usar el método del polígono tienen que estar uno después de otro. Ese es el vector resultante, el de color rojo. En el segundo ejemplo, tengo dos vectores. ¿Están uno a continuación de otro? Sí. ¿Cuál es el vector resultante? Aquel que une el punto inicial del primer vector con el punto final del segundo vector. El vector rojo es el vector resultante. En este caso nos están pidiendo solo trazarlo. Tenemos tres vectores. Mira, ¿están dispuestos uno a continuación del otro? Sí, ¿verdad? Uno termina el otro y termina el otro. ¿Cuál será el vector resultante para trazarlo? El vector que une el punto inicial del primer vector con el punto final del último vector. Un cuarto caso, tenemos allí 1, 2, 3 vectores. ¿Cuál es el vector resultante? Primero tienes que ver si están dibujados uno a continuación del otro. Sí, uno termina el siguiente y donde termina el siguiente termina el tercero. Entonces, ¿cuál es el vector resultante? Aquel vector que une el punto inicial del primer vector con el punto final del último vector. Se inició aquí y terminó acá. Ese es el vector resultante. Vamos a hacer unos ejemplitos antes de pasar a los ejercicios. En los siguientes casos, hallar el vector resultante. Tengo tres vectores, A, B y C. Para usar el método del polígono, recuerden el tema anterior, el vector resultante equivale a la suma de los vectores. Ahí está, el vector resultante es la suma de A más B más C. Vamos a usar ahora el método del polígono y respóndeme. ¿Cuánto vale A más B en el gráfico? Usando los ejemplos de arriba. Cuando tienes A y B, ¿está uno a continuación del otro? Sí. Por lo tanto, de ellos dos solamente voy a graficar su vector resultante. Ese vector de color rojo es el vector resultante. ¿En cuánto vale? C. Entonces, A más B equivale a C. Más el otro C de color negro, la resultante sería 2 veces C. En el segundo ejemplo, tengo cuatro vectores, A, B, C y D.
¿Qué es el vector resultante? La suma de a más b más c más d. Pero en el gráfico vamos a observar cuánto vale a más b más c, siguiendo los ejemplos de arriba. A más b más c, ¿está uno a continuación del otro? Sí. Por lo tanto, voy a graficar su resultante de ellos tres. Ese vector resultante, ¿cuánto vale? Vale d, porque es el mismo tamaño de ese vector d de color negro. Entonces, en la ecuación reemplazamos a más b más c equivale a d, más el otro d de color negro, la resultante vale 2d. En el tercer ejemplo observamos 1, 2, 3, 4, 5 vectores a, b, c y d. El vector resultante es la suma de los 5. Y dime ahora, siguiendo los anteriores, ¿cuánto vale a más b más c más d? Mira que están a continuación uno del otro. A continuación b, a continuación c, a continuación d. Esos cuatro forman un polígono cerrado, un cuadrilátero. Por lo tanto, vale 0, según la propiedad. Por lo tanto, en la resultante solo queda el vector e. Ejercicio número 1. En cada uno de los siguientes casos hallar el módulo del vector resultante. Ahora, tenemos aquí tres vectores. Primero, sabemos si le ponemos nombre a los tres vectores, a más b más c. Le estamos poniendo nombre para explicarte que el vector resultante es, primero, a más b, ¿cuánto era? Ahí estoy dibujándolo de color amarillo. A más b, ¿cuánto es? Ese vector de color amarillo. Por lo tanto, dijimos que la resultante total es la suma de los tres vectores, el a, el b y el c. Pero ¿cuánto vale a más b en el gráfico? No me digas que 5,712, no. A más b lo dibujé, el vector de color amarillo. ¿Y cuánto vale? 10. Más 10 más el vector c, que también vale 10. Entonces la resultante en este caso es 20. Mira, a más b más c más d lo vimos en el caso anterior. La resultante es la suma de los vectores. A más b más c, lo estoy trazando nuevamente, es el vector de color amarillo, a más b más c. Por lo tanto lo reemplazamos, que eso vale igual a d, más solo el otro d, 2d. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vectores. La resultante es la suma de los 5 vectores. ¿Cuánto es a más b? Ahí está, x. ¿Cuánto es m más n? También x. ¿Y cuánto es x? Se copia, la resultante es x. En el ejemplo 2, tenemos aquí suma de vectores. 3 ejemplos. Tú puedes resolverlo y al final compruebas con lo que yo te estoy explicando. En el primer caso le ponemos a, b, c y d. La resultante es la suma de los 4. ¿Cuánto vale a más b? 8. ¿Cuánto vale c más d? 8. Por lo tanto, la resultante es 16. Aquí, en el segundo ejemplo, tenemos vector a, b, c y d. Yo le estoy poniendo los nombres. El ejercicio viene sin nombres. Lo pongo para tener mejor explicación. La resultante es la suma de todos. ¿Cuánto vale a más b? 2. ¿Cuánto vale c más d? 2 más 5, 7. Por lo tanto, la resultante viene a ser 9. En el tercer ejemplo, le coloco nombres a, b, c, d y e. La resultante es la suma de todos. ¿Cuánto vale a más b más c? Suma los 3, 9 unidades. ¿Y cuánto vale d más c? 3 unidades. Pero 9 va a la derecha porque empezó en a. Sin embargo, d más c va a la izquierda porque empezó en d. Por lo tanto, se restan. 9 menos 3, la resultante es 6. Ejercicio 3. Halla la resultante. Usando el método del polígono, entonces, he dibujado más grande, trasladamos el vector b a la izquierda, manteniendo su mismo módulo, dirección, ¿verdad? El mismo tamaño. ¿Para qué? Para formar una figura, mira. A continuación de a, sigue b. Y a continuación de b, sigue c. En el caso anterior, ¿cómo se halla la resultante de tres vectores que están uno a continuación del otro? El vector que une el punto inicial del primero con el punto final del segundo. Ese vectorcito rojo es la resultante. ¿Y cuánto mide? 2 unidades, ¿no? Ese es el vector. En el ejercicio 4, ¿no?, dice que m y n son puntos medios en cada lado del triángulo. Determina el módulo. Vamos a trasladar primero este vector hacia abajo, el m, ¿no? Estamos trasladando hacia abajo. Se pueden trasladar los vectores, manteniendo la dirección y el módulo. Y el vector n lo traslado hacia abajo. Ahora, m y n arriba ya no existen, solamente los rojos.
y los que están cruzados. Mira, y aquí le puse nombre, A, B, C y D. Los de arriba ya no existen porque lo trasladé. El vector resultante es entonces la suma de los 4. A más B, ¿cuánto es? Mira el gráfico, 10. ¿Y C más D cuánto es? Mira el gráfico, 10. Por lo tanto, la resultante es 20. Un ejercicio último. Ahora tenemos varios vectores, hasta la letra F, que son, hasta la letra G, 7 vectores. La resultante es la suma de todos los vectores. Ubiquemos bien y tengamos mucha visión para resolver esto. Si partimos del vector A para mantener un orden, la resultante recuerda que era A más B más C más D más E más F más G. ¿Cuánto es A más B más C más D más E en el gráfico? Mira, parte desde A. A continuación B, a continuación C, a continuación D, a continuación E. Y E regresa al punto de inicio de A. Esos 5 vectores forman un polígono cerrado. Por lo tanto, su resultante de ellos 5 es 0. Solamente me queda F más G. Y miren el gráfico, F y G están uno a continuación del otro. F más G, ¿cuánto sería? Este vector que acabo de trazar de color rojo. F más G. Los otros 5 ya no existen. Entonces, F más G vale ese vector rojo. ¿Y cuánto vale ese vector rojo? Mira, en tamaño es el mismo que el E, pero en sentido contrario. Por lo tanto, será menos E. Así, la resultante es menos E. Esa es la respuesta. Bueno, alumnos, espero que esta explicación haya sido provechosa y que ustedes hayan entendido para que puedan resolver los ejercicios que están en la ficha. Muchas gracias.